Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Esther Arcos Serrano. Yo soy bióloga y tengo una maestría en ingeniería ambiental. Vamos a tocar un tema que está conectado con el área de riesgos sanitarios y toxicología que tenemos aquí en el CENAPRED. Y bueno, vamos a empezar con una introducción muy general. Vamos a tratar de tocar los temas lo más sencillo posible para las personas que no están familiarizados con los términos. Entonces, quizá para nuestros compañeros que están ya en los hospitales que conocen el tema, pues se les va a hacer básico. Sin embargo, bueno, esto está dirigido justo para las personas de protección civil que se vayan empapando del tema. Pero bueno, cualquier pregunta, estoy ya a sus órdenes, ¿no? Primero, la pregunta es, ¿qué es un hospital? Suena muy básico y creo que todos ya conocemos y sabemos qué es un hospital, pero bueno, me pareció interesante ver de dónde se origina la palabra, del latín hosped, que significa huésped. Esta dio origen a la palabra hospitalia, cuyo significado es lugar de visita para forasteros. Eso no nos suena como hospital, eso nos suena más bien como un hotel, ¿no? Que finalmente también tiene la misma raíz. Pero bueno, así se origina la palabra como tal. Me parece interesante comentarles. Y pues en los años en los que se acuña esta palabra, bueno, pues eran antes como las casas de huéspedes, donde una casa normal, como vemos en la imagen de abajo, pues se habilitaba para poder recibir a personas que llegaban de fuera, ¿no? Bueno, ahora bien, ya un hospital, como ya lo conocemos como una edificación tipo sanitaria con la finalidad de atender y curar a heridos o enfermos a través de personas especializadas del área médica, las enfermeras o la parte de enfermería, personal auxiliar. Y esto se hace todo el tiempo, las 24 horas del día y durante todo el año. Ahora bien, ya los hospitales modernos son ya hospitales ya muy complejos, ya son organizaciones muy especializadas que tienen características propias y tienen herramientas de tecnología ya muy avanzadas, tienen equipos médicos especializados, tienen instrumental médico, tienen farmacia o farmacología también muy especializada, dependiendo del tipo de enfermedad que se vaya a tratar. Y entonces, bueno, pues son estructuras muy especiales, muy complejas y por lo mismo, bueno, pues el tratar de entenderlas un poquito, lo vamos a ir desglosando, enfocado a la parte de protección civil y también para irnos dando cuenta que la evaluación de los hospitales no es tan sencilla, ¿no? Es un proceso muy específico que requiere también personal especializado para poder evaluarlos de una manera adecuada. Y bueno, parte de lo que entraña toda esta organización de un hospital son a través de los comités institucionales. Seguramente ya nuestros compañeros de los hospitales que nos acompañan los conocen muy bien. Sin embargo, para los que no lo conocemos, hay más de estos que les estoy poniendo aquí. Tenemos el Comité de Ética Hospitalaria. Esto se establece, ¿no? En 1991. El Comité de Emergencias, el Comité de Transfusiones Sanguíneas y Homocomponentes, el Comité de Docencia e Investigación. También, bueno, es importante resaltar que pues también los hospitales son universidades. También se está preparando gente, se están haciendo estancias para que los médicos residentes puedan adquirir la experiencia necesaria. Esto es muy importante. Y bueno, tenemos el Comité de Historia Clínica, que bueno, también es necesario que se tengan todos los archivos bien documentados para poder atender adecuadamente al personal. Tenemos el comité de trasplantes, que bueno, ellos son específicos donde ya los hospitales de tercer nivel que ya tienen especialidades, el comité de farmacia y terapéutica y dos muy importantes que los vamos a tocar más adelante, el comité de infecciones, profilaxis y política antibiótica. Este es muy importante porque es el que nos va a ayudar a prevenir las infecciones intrahospitalarias y para poder tener un adecuado control de ellas. Y también tenemos el Comité de Vigilancia Epidemiológica, ajá, o muchas veces se fusionan, muchas veces es una combinación, o muchas veces una u otra, pero finalmente nos está hablando del control de enfermedades infecciosas.
Y bueno, también tenemos el comité técnico científico. Son solamente como para darle ese panorama de qué tan complejo es la estructura y la organización interna de un hospital. Si vemos la fotografía, esta me gustó porque, bueno, están ahí en junta, obviamente, de algún comité, y atrás hay una serie de carpetas, si las ven, que todo tiene que estar documentado. Esto es importante, más adelante les voy a comentar por qué, para que lo tengan ahí en el tintero. Todo tiene que estar documentado porque necesitamos tener evidencia de que realmente las cosas se están haciendo bien, ¿no? Se están haciendo organizadamente en cada una de las actividades que se hacen en el hospital. Bien, el ingeniero Bravo les había yo comentado sobre Hospital Seguro. Esta es otra organización, es una organización diferente porque es un comité nacional de evaluación, diagnóstico y certificación del programa Hospital Seguro. El propósito de este comité sí es evaluar, es evaluar al hospital para que pueda tener o contar con las fortalezas necesarias para poder estar accesible y funcionando a su máxima capacidad en su misma estructura inmediatamente después de un evento destructivo de origen natural. Esto surge a que sobre todo en los fenómenos destructivos como los sismos o los huracanes, o inundaciones, se inhabilitan los hospitales porque ya no pueden funcionar. Esta iniciativa la da la Organización Panamericana de la Salud y se empieza a adoptar en los países. México se compromete a hacerlo, dado que tenemos aquí prácticamente todos los fenómenos habidos y por haber. Estamos en una situación geográfica que nos insta, ¿no? Nos motiva a que podamos tener los hospitales trabajando aún en un desastre grande, ¿no? E importante. Y bueno, muy general también lo enlistó el ingeniero Bravo. Sin embargo, me gustaría como detenerme un poquito para que tengan idea de cómo funciona y qué se evalúa en la perspectiva desde Hospital Seguro. Generalmente van mínimo 6 evaluadores de diferentes especialidades, del área médica, del área de ingeniería civil. Ajá, hay otros ingenieros que ven también la parte no estructural. En la primera parte de ubicación geográfica es muy importante porque el hospital tiene que saber a qué está expuesto, tanto afuera como adentro, a qué eventos puede estar expuesto. Si está en una zona sísmica, tiene que tomar en cuenta entonces que puede sufrir alguna situación de tipo estructural, algún daño estructural, y por lo tanto, pues tiene que fortalecer esa parte, ¿no? Si es una zona inundable, bueno, pues se tiene que tomar medidas de mitigación para que eso no suceda. Entonces, es importante tener esa ubicación geográfica en donde también vamos a definir nuestros riesgos exteriores y al interior, ¿ok? Esa es la primera parte que se evalúa, si realmente el hospital tiene esa información clara y precisa de cuáles serían sus riesgos internos y externos. En la seguridad estructural nos está hablando ya de la edificación, ajá, dependiendo de la zona en donde esté, qué tan bien hecho está, vamos a ponerlo, no conozco bien el término, pero la resistencia estructural del edificio que nos permite soportar sismos, y que pueda entonces la estructura, aunque se dañe, digamos, pueda seguir trabajando. Se evalúa esto, generalmente lo hacen los ingenieros civiles, los estructuristas, los arquitectos, y bueno, es personal más especializado, ¿no? Aunque se hace un curso para esto, hay un curso que no lo damos nosotros porque eso pertenece ya muy específicamente a Hospital Seguro y lo comanda generalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. El otro punto sería la seguridad no estructural. Esta seguridad no estructural es muy importante porque tenemos todas las instalaciones que obviamente si se rompe una tubería de gas no vamos a tener, vamos a tener una fuga, vamos a tener ahí una situación más difícil. Si es una instalación de agua, bueno, vamos a tener una fuga y a lo mejor no vamos a tener el abastecimiento de agua. Si es la energía eléctrica, pues bueno, todos los equipos médicos necesitan energía, entonces necesitamos tener una planta propia, ¿no? De luz. Si tenemos que tener suministro, por ejemplo, de oxígeno suficiente, digo, les estoy enlistando así de lo que me voy recordando. Pero bueno, son todas estas instalaciones no estructurales que
nos pueden afectar a la hora del funcionamiento. Entonces, esto también se evalúa, también se revisa y también se dan recomendaciones para ello. La organización funcional es importante. Aquí sí ya es, bueno, pues si tienen los comités, si están funcionando, por ejemplo, el de epidemiología, si tenemos un epidemiólogo para poder tener ese control de infecciones, que los vamos a ver un poquito más adelante, en qué consiste esto. Entonces ya viene la parte funcional, que también es muy importante. ¿Ok? Aquí las dependencias que participan ya dentro del comité en México, tenemos estas que las tengo aquí listadas. Bueno, obviamente a la Organización Panamericana de la Salud, que es la que insta a que se formen estos comités. Antes era la Secretaría de Gobernación, ella es la que participaba porque nosotros estábamos incluidos en el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora seguramente sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que estaría en su lugar. Obviamente, todo lo que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, Salud, por supuesto, la Secretaría de Salud, SEDENA y CEMAR, porque pues también ellos tienen hospitales, ¿no? Obviamente está el IMSS, está el ISSSTE, Pemex, que también tiene hospitales, está la Asociación Mexicana de Hospitales y algo muy importante, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Solamente personal que trabaja en alguna de estas dependencias puede ser evaluador de hospital seguro y la misma dependencia debe proponerlo. No está abierto para todas las personas, esto es muy importante. Por lo tanto, nosotros no podríamos enfocarnos a darles específicamente estos temas que les estamos platicando, solamente es para que ustedes sepan que existe, cómo funciona y que, bueno, casi todos los estados ya lo tienen o lo están implementando ya su comité estatal de Hospital Seguro. Nosotros vamos a platicar con ustedes en este curso. Sería solamente como una introducción a la evaluación de hospitales, ¿sí? Sabemos, y por eso quise darles un poquito la introducción anterior, que son muy complejos, son estructuras muy complejas, tanto de organización interna como tal, ¿no? Del edificio y de las instalaciones que se requieren para que pueda operar un hospital. Entonces, bueno, estamos hablando de que el primer paso, y es lo que vamos a tratar de hacer en este curso, es identificar algunos de los riesgos dentro de las instalaciones de salud. Fuera de las instalaciones, bueno, se dan otros cursos aquí, como son inundaciones, sismos, riesgos químicos. Entonces, bueno, eso los podemos ver como en otro tema. Pero bueno, aquí estaremos hablando de los riesgos dentro de las instalaciones de salud. De los que hemos nosotros considerado importantes son, como decía el ingeniero Bravo, bueno, pues tenemos ahorita una pandemia que estaría conectada con los riesgos sanitario-ecológicos. Tenemos los riesgos radiológicos que tiene que ver con todos los equipos que utilizan rayos X, ¿no? O un tipo de isótopos que causan alguna radiación. Eso lo vería después en otro momento. Y los riesgos estructurales, que bueno, estaríamos hablando justamente de la seguridad estructural en los edificios de salud. Bueno, empezando, nosotros vamos a tratarlo de fenómenos sanitario-ecológicos. Estamos nosotros en esta área. Y bueno, la Ley General de Protección Civil nos define a los fenómenos sanitario-ecológicos como un agente perturbador que se genera por acción patógena, bueno, de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o alteración de su salud. Si ahorita lo tenemos bien identificado, obviamente el COVID o la enfermedad de COVID-19 estaría dentro de un fenómeno sanitario ecológico, que no muy frecuente se presenta, pero cuando se presenta ya nos hemos dado cuenta y lo estamos viviendo, que causa una serie de alteraciones, tanto en nuestra salud como en nuestra vida cotidiana, como en nuestra economía, y ahorita pues está siendo a nivel mundial, ¿no? Ya es una pandemia. Y bueno, dentro de esta definición se ubican las epidemias, las plagas. ¿Por qué las plagas? Las epidemias ya lo sabemos, la pandemia simplemente, pues la pandemia se define como una epidemia a nivel mundial, ajá, que ya traspasó fronteras y puede llegar a cualquier parte del mundo.
Y la epidemia es un poquito más local, puede ser en un país solamente, por ejemplo, el ébola, que es solamente en un país o en una región más específica, ¿no? Las plagas, ¿por qué? Las plagas estarían asociadas también a la salud porque hay muchas plagas que pueden causarnos enfermedades infecciosas, ¿no? Las cucarachas, las moscas, los ratones, ¿no? Que pueden transmitir, por ejemplo, el botulismo por su orina. Entonces, bueno, hay plagas que nos pueden causar también problemas de salud, ¿no? Que nos pueden transmitir algunas enfermedades. Pero también hay plagas a cultivos, por eso nos habla de cosecha, porque también hay plagas que pueden afectarnos a cultivos. Y si nosotros tuviéramos una plaga muy fuerte, por ejemplo, la langosta, en algún momento, por alguna razón, cambian sus características, generalmente es gregario, generalmente, perdón, es solitario, por alguna razón, algunas características del ambiente, o algún disparador químico, se empiezan a congregar y entonces se empiezan a formar grandes colonias, grandes, una gran magnitud, y empiezan a arrasar todo lo que encuentran, ¿no? Ahí tendríamos, si tuviéramos unas plagas de ese tipo, estaríamos pensando en un déficit alimenticio, de alimentos, que nos causaría por ahí hambrunas. Entonces, por eso es importante también pensar en nuestros cultivos, ¿no? Y bueno, también ahí nos clasifican a la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Por ahí le puse algunos organismos, no todos son malos, algunos son plagas, algunos no. Sin embargo, bueno, pues solamente para ilustrar que tenemos organismos también, tanto microorganismos como organismos pluricelulares que nos pueden causar algún problema de un desastre ecológico, ¿no? Sanitario ecológico. Aquí solamente se los ilustro otra vez. Las epidemias, estaríamos hablando dentro de los hospitales como estas infecciones hospitalarias. Tiene varias acepciones, ahorita las vamos a ver. Las plagas, que ya se las había comentado, y la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación también nos puede generar las plagas. Esto se vuelve un círculo vicioso. Por ejemplo, los basureros, como lo ilustro ahí, pues tenemos una gran cantidad de aves, pero finalmente esas aves pueden ser transmisoras de alguna enfermedad, ¿no? Se puede contaminar el agua, se puede contaminar el suelo, contaminarse el aire. Y bueno, todos estos elementos nos pueden llevar justo a un riesgo sanitario ecológico, ¿no? Y hablamos de sanitario ecológico porque finalmente todo esto son los desequilibrios ecológicos que hemos causado en la naturaleza y eso nos lleva a que algunas especies se puedan reproducir más que otras y generarnos plagas o que podamos, como nos pasó ahorita con el COVID, que algún organismo que es típico o que infecta típico a una especie pueda saltar al hombre. Y esas son las que nos van a causar lo que nos está causando ahorita la, la, la pandemia del COVID. Bien, esto solamente para ponernos en contexto. Vamos a empezar ya con lo que es los riesgos de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Y bueno, ¿qué son las infecciones? Quizá para muchos de nosotros es muy claro, pero fíjense que dentro del proceso de biológico, dentro de la ecología, como lo maneja la ecología, finalmente es una relación huésped-parásito, en donde obviamente el parásito va a afectar al ser que lo está invadiendo, ¿no? Entonces, generalmente se trata de microorganismos, pero también hay organismos multicelulares, ¿no? Por ejemplo, y hablamos de infestación, justamente porque estamos hablando de una infección, por ejemplo, los piojos, ¿no? Es una infestación y es un organismo que no es microorganismo. Pero bueno, las situaciones más difíciles nos las dan los microorganismos, los cuales invaden a esta persona. Les pongo aquí, es una oruga, me gusta esta imagen porque se ve muy claro. Esta oruga debería de desarrollarse después como una mariposa, ¿sí? Sin embargo, pues una avispa muy hábil y muy abusadora va y pone sus huevos sobre esta oruga. Todos esos son huevos de avispa, los cuales se están alimentando de la oruga. De tal suerte
que la van a ir debilitando y ella incluso cambia su química interna a nivel hormonal, y en lugar de el impulso de transformarse en oruga, le cambian y ahora resulta que ella dice, tengo que comer mucho porque tengo que mantener a estos, ¿no? Entonces, pues, a costa de la muerte de la oruga y obviamente de que no se forme la mariposa, ¿no? Es igual en cualquier infección, ¿no? Las infecciones simplemente son organismos que se anidan en otro para alimentarse, reproducirse, causándole daño al huésped, ¿no? Y bueno, para que se pueda dar una infección, que bueno, también lo podemos ver con el contexto de epidemias, ¿eh? Y finalmente, una infección sería el inicio potencial de una epidemia, de un brote epidémico. Esto también es importante que lo tengamos en claro y por eso la importancia de controlarlos, ¿no? Tenemos un triángulo, tenemos ahí al huésped, obviamente la persona, en este caso hablando de personas ya en la parte de los hospitales, tenemos los parásitos, que si se dan cuenta son hermosos, a mí me encantan, bueno, como mi malformación de bióloga, me encantan todos los seres vivos y si ven la estructura y la geometría que tienen, son bastante hermosos, aunque nos causen daño, ¿no? Y tenemos por otra parte las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales estarían asociadas justamente con un ambiente contaminado o con un ambiente no aseado que nos pudieran causar la proliferación de estos organismos. Entonces, tengan en cuenta esta diapositiva. Después la vamos a retomar, pónganla en su mente, no la voy a volver a poner porque sería como estar repitiendo mucho, pero si ustedes ya lo tienen conscientes de que se necesitan estas 3 condiciones para causar una infección, para poder controlarlas, se os adelanto, después lo voy a volver a repetir, pero para poder controlarlas tengo que quitar alguno de ellos, ¿sí? Y en eso va a consistir mi control, pero solamente se los dejo ahí porque al rato lo vamos a retomar. Bueno, primero, las infecciones nosocomiales van a ser infecciones contraídas dentro del hospital, ¿sí? Durante el tratamiento que está siguiendo el paciente. Ajá. Y puede ser otro centro hospitalario, no solamente los hospitales, pueden ser centros sanitarios, pueden ser un consultorio dental. Uh-huh. Y ahí es donde se infecta el paciente y ahí en ese momento pues empieza a incubarse. Cuando él entró no traía nada de infección, se desarrolla dentro del hospital. Y les decía, hay varios términos que se utilizan para esta misma situación. Ahorita se está utilizando más las infecciones asociadas a la atención sanitaria, las infecciones intrahospitalarias, como lo hemos manejado aquí, las infecciones nosocomiales, y las instalaciones hospitalarias inclusive, ¿no? Entonces, aquí la única condición, o más bien la infección nosocomial nos está hablando de que el paciente se va a infectar, incluso no solo el paciente, también nuestro personal del hospital se puede contraer dentro de las instalaciones. Entonces, es por el ambiente y el manejo justo, ¿no? De un hospital. Entonces, esa es, digamos, la condición importante. Esta definición, tómenla en cuenta. Y bueno, ya les había comentado, se pueden presentar en algún momento en cualquier servicio sanitario, ¿no? Puede ser un consultorio, si es que en un consultorio se va a hacer alguna curación, puede ser en la enfermería, puede ser incluso en las ambulancias, que son el transporte, ¿no? Del lugar del accidentado hacia el hospital. Puede ser, los odontólogos podrían en los consultorios dentales, obviamente en hospitales, en clínica, bueno, en cualquier lugar en donde se requiera una atención de servicio médico. Bien, ahora vamos a empezar a hablar del parásito. Generalmente dentro de las infecciones intrahospitalarias hay 3 grandes grupos, ¿no? Son las bacterias, que nos pueden causar infecciones de vías respiratorias, que después vamos a ver que son las más importantes. Pueden ser causadas a nivel de infecciones renales. Puede ser causada también a nivel de infecciones en la zona de curación, en la zona o zona de operación, en donde
donde está la herida. Y los virus también nos pueden causar, pues ya lo tenemos, ¿no? Influenza, dengue, el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Y bueno, fíjense, en una pandemia obviamente podemos esperar que tengamos complicaciones con enfermedades, sobre todo a los médicos y al personal de salud que trabaja ahí. Ajá. Las personas llegan ya infectadas, ahí sí, pero la gente que está atendiéndolos sí puede infectarse dentro del hospital. Ahí se consideraría entonces una infección intrahospitalaria, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sabemos que hemos tenido muchas, desgraciadamente, decesos de nuestro personal médico. Si se dan cuenta, las estructuras son diferentes. Las bacterias son como más grandecitas, están más estructuradas. Los virus son generalmente son esféricos y traen esas cosas que le llamamos nosotros la corona, que finalmente les sirven para fijarse a la célula. Ujú. Tiene toda una explicación de por qué están así. Y bueno, pues ahorita, si tenemos esa situación de una incidencia, sobre todo de personal médico que se está infectando de COVID, entonces tendríamos que tener las medidas eh, precautorias para poder evitar lo más que se pueda, ¿no? Y por eso, quizá para muchas personas que no están familiarizadas con el tema, hablan de, este es hospital COVID, este no es hospital COVID. ¿Por qué? Porque imagínense que llevemos a, a las personas enfermas de COVID a un hospital que está atendiendo otras causas de enfermedades, pues vamos a contagiar a esos pacientes y vamos a hacer más grande la pandemia. Entonces, se designan hospitales específicos para COVID. Ajá. Esa es la importancia de esa organización. Bueno, tenemos hongos, obviamente tenemos el hongo de la caspa, ¿no? El hongo de los pies, el pie de atleta, y conocemos mucho ahora, por ahí anda en boga, en las noticias, el hongo negro, ¿no? Que está afectando a nuestros hermanos de la India, que bueno, quizá no necesariamente podría ser una infección intrahospitalaria, lo puse solamente para que lo tengamos en claro. La imagen que ven ahí no es obviamente la del hongo negro, es solamente cómo se reproducen los hongos. Si se dan cuenta, esos son como filamentos o pelillos que van, a través de esos pelillos van desprendiendo sus esporas, perdón, van desprendiendo sus esporas para poderse propagar a otros lugares, a otras superficies, ¿no? En las que puedan ellos reproducirse. Bien, ahora, ¿qué características tiene que tener un parásito o un agente infeccioso que también le llamamos? Muchas veces, y como ha pasado con el COVID y con otras epidemias y pandemias, se dice que son nuevos serotipos. O sea, antes no estaban en el ambiente ni eran enfermedades humanas y por alguna razón ingresan a un organismo humano y son capaces de replicarse para contagiar a otro ser humano. Hay enfermedades que sí se contagian, por ejemplo, de animales como el SARS-1, es como una gripe aviar, que bueno, sí se contagia el humano que está en contacto con los pollos, pero ya ese microorganismo no es capaz de contagiar a otro organismo, entonces todavía no tenemos esa peligro, ¿no? De una epidemia o una pandemia. Cuando sí es capaz, como sucedió ahorita con el COVID, entonces sí se vuelve ya una enfermedad y una epidemia en donde todos somos susceptibles, pues entonces todos nos vamos a contagiar. No hemos hecho, no hemos elaborado, no hemos fabricado, nuestro sistema inmunológico no ha fabricado anticuerpos. Tenemos otra parte importante que dentro de las infecciones intrahospitalarias cobra una relevancia importante, es la resistencia a los antibióticos. Justamente como no se administran bien los antibióticos, como a veces, y lo hacemos, o lo hacemos mucho aquí en México, pues, tengo dolor de garganta y vete por una amoxicilina, ¿no? Y estoy hablando, por hablar. Entonces, los microorganismos también se adaptan. Los microorganismos también buscan la manera de seguir sobreviviendo, y entonces se vuelven resistentes a antibióticos. Y muchos de los microorganismos que están presentes en los hospitales, pues tienen esta característica de que son resistentes a los antibióticos. Y la otra es la movilidad.
Ajá, qué tan fácilmente se puede mover y se puede ir, trasvasando, que estaríamos hablando de la capacidad de contagiar, de contagio, ¿no? Entonces, esta movilidad es qué tanto se puede mover, ¿no? Si se mueve solo en agua, hay enfermedades que solamente se contagian, a través de agua contaminada, si se puede mover a través del aire, si solamente en el caso del COVID, que son a través de las gotículas que nosotros, expulsamos, ¿no? Entonces, también tiene que ver eso, qué tanta movilidad, ¿no? Bien, ya lo había comentado antes, pero aquí lo hago más específico. Dentro de las enfermedades intrahospitalarias tenemos la neumonía, tenemos las infecciones en vías urinarias, tenemos la bacteriemia primaria y tenemos las heridas quirúrgicas. Les decía, bueno, pues en el sitio donde está la herida, pues es muy propicio para que podamos tener ahí alguna infección, ¿no? Las flebitis, cuando tenemos por ahí que nos ponen sangre, ¿no? O nos pueden pinchar por ahí mal, pues podemos contagiar por ahí a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Estas son las principales. Ahora bien, hemos hablado un poquito de qué pasa con el parásito o con el agente infeccioso. ¿Qué pasa con el paciente o con nuestro personal médico? Estas características son importantes, no a todos los que se ingresan van a tener una infección intrahospitalaria. Son aquellos pacientes que de por sí ya tienen una desnutrición, no están bien nutridos, ajá, y ya tienen un sistema inmunológico deprimido, sí tienen poca defensa. Por ejemplo, pues las personas que ya tienen el antecedente del VIH sola, bueno, VIH-Sida, pues pueden tener un riesgo mayor de alguna infección intrahospitalaria. Las comorbilidades, que también ya las conocemos todos, el ejemplo del COVID me ha resultado muy fácil. Sabemos que las comorbilidades han hecho que se incrementen la gravedad del COVID y obviamente, desgraciadamente, los decesos, ¿no? Entonces, también dependiendo de las comorbilidades que ya tenga el paciente, va a ser la disposición que tenga a tener estas infecciones. Obviamente, si ya traen una enfermedad infectocontagiosa, si ya entran por una enfermedad infectocontagiosa, bueno, pueden adquirir otra. La edad, los recién nacidos y los de la tercera edad son los más propensos a que podamos tener también como pacientes que desarrollen una infección intrahospitalaria, y el sexo. Ujú. Este, es interesante el sexo. eh, Les comento un poco, aquí seguimos también las estadísticas de lo del COVID. Y las estadísticas que hemos encontrado, no puse la gráfica, es que el 60% de las personas que se enferman y que fallecen, más o menos del 60% son varones. Y el 40, o 50% son mujeres. Este, Aquí hay varias hipótesis, ¿no? Hay varias hipótesis. Parece ser que el sistema inmunológico de nosotros las mujeres es muy más fuerte, o es más activo y rápidamente responde. Pero también otra cosa, las mujeres solemos cuidarnos más. Las mujeres, por ejemplo, las personas que tienen comorbilidades, las mujeres están más, controladas que los hombres. A lo mejor si una mujer tiene hipertensión, pues sí se toma su medicina, va al médico, se está checando. Y los hombres como que no sé si tengan menos sensibilidad al dolor o menos síntomas, que no lo tomen en cuenta, y aunque tengan la presión alta, a veces no se dan cuenta y por lo tanto, pues no están controlados. Estas son las dos cosas que nosotros hemos trabajado por ahí si nuestros compañeros de los hospitales, los médicos o las enfermeras que nos escuchan nos podrían ampliar o ayudarnos a discernir esto, pero está claro que también incluye, ¿no?, el sexo. Bien, aquí hay factores ambientales, ¿se acuerdan? Que tenemos factores ambientales. Los factores ambientales tienen que ver ya con el medio. Entonces, obviamente la visita de los pacientes es importante. Las visitas, los familiares de los pacientes, pues llegan de un ambiente de la calle, ¿no? En donde
en donde se suben al metro, se suben al autobús, ¿no? Se comen una torta en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el control de las visitas de los pacientes. Ese sería ya el ambiente en el que podamos, que se pudiera, que digamos, ingresar, ¿no? Algún parásito por ahí. Obviamente la mala ventilación, tenemos el hacinamiento, que obviamente se pueden saturar los hospitales cuando tenemos un evento importante, ¿no? Incluso en alguna situación de un desastre, bueno, pues vamos a esperar tener muchos pacientes y había que prepararnos para ello, para evitar estas condiciones. Por otra parte, tenemos ya, aquí sí tenemos otro aspecto, que pudiéramos hablar que se pudiera, lo metí aquí como el ambiente, porque hay factores relacionados con la atención per se, ¿sí? Hay técnicas invasivas en el paciente, la mayoría de los pacientes que puedan desarrollar una infección intrahospitalaria es porque tuvieron una intervención invasiva, una intubación, que bueno, si recordamos, bueno, otra vez el ejemplo del COVID, pues a muchos pacientes había que intubarlos porque ya no pueden respirar por sí mismos, pero al mismo tiempo, bueno, pues ahí está, si no se tienen las medidas adecuadas, la higiene, todo el protocolo, hay todo un protocolo a nivel médico para poder hacerlo, podríamos ahí tener el riesgo de generar una infección y obviamente pues el cuadro se agrava, ¿no? La instalación de catéteres sanguíneos, lo que les decía, tenemos la instalación de sondas urinarias, nasogástrica, y seguramente hay otras por ahí que nuestros compañeros lo conocen muy bien. Obviamente, pues en una cirugía, ¿no? Es importantísimo. Y estos serían como los puntos críticos en donde podemos nosotros o adquirir como personal médico o transmitir algún parásito que pudiera causarnos una infección intrahospitalaria. Ujú. También tenemos obviamente la manipulación de objetos punzocortantes. Esto sería pues mucho el riesgo para el personal médico, nuestras enfermeras, que dicho sea de paso, y se los digo a las que me escuchan, para mí tengo dos héroes, ajá, los bomberos y las enfermeras. Creo que hacen un trabajo verdaderamente heroico. Y nos vamos al otro punto, que sería ya el uso de equipos de protección personal, el correcto uso del equipo de protección personal, ¿sí? Es para proteger al paciente y es para proteger al personal médico. Entonces, esta parte es muy importante y ahí serían como los puntos específicos donde podríamos nosotros poner atención para evitar, ¿no? Porque ahí son los puntos en donde podemos nosotros adquirir o transmitir alguna enfermedad intrahospitalaria. Bien, ¿cuál es el modo de transmisión? O estaríamos hablando entonces ya el vehículo, ¿no? O sea, o la movilidad que les comentaba antes, ¿no? Generalmente pues es por contagio, por supuesto, y puede ser por saliva, la gotícula de saliva, puede ser a través de la sangre, aunque hay un control, por ejemplo, para la transfusión de sangre, bueno, pues sí podría ser por la sangre, fluidos nasales, obviamente, material de curación que no estuviera perfectamente limpio o esterilizado, sueros y mezclas de soluciones parenterales. Leí algo interesante en donde nos dice esto lo dice la OPS, que muchas veces se hacen mezclas de soluciones parenterales para varios bebés. Uh-huh. Entonces, se está tomando de esa misma solución para varios bebés. Ahí podría haber, o sea, detectado que ahí puede ser también un punto de contagio. Entonces, la OPS dice, ¿no saben qué? Mejor hágale su solución a cada uno porque ahí podemos estar transmitiendo el microorganismo, ¿no? Bien, obviamente en todas las áreas del hospital puede haber un contagio intrahospitalario, ¿sí? Sin embargo, las áreas críticas en donde, digamos, se da con mayor frecuencia, obviamente es en urgencia o en la sala de choque,
En la unidad de cuidados intensivos, ahí obviamente la invasión al paciente es muy fuerte porque entonces o los tenemos intubados, los tenemos canalizados, tenemos sondas vesicales. En el quirófano, obviamente, pues estamos abriendo, tenemos expuesto al paciente. La sala de neonatos, lo que le comentaba, ¿no? En cualquier otra se puede dar, pero estas son como las áreas críticas. Bien, algunas de las estadísticas que son importantes de la frecuencia intrahospitalaria, la OPS en el 2011 nos dice que estas enfermedades se presentan en 1 de cada 20 enfermos. Sí es mucho, ¿no? De 20 pacientes, uno le va a dar una infección intrahospitalaria. En México se hizo un estudio, lo hizo la Secretaría de Salud, hizo un muestreo de todas las dependencias, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, algunos privados. Solamente se los quise resumir porque si no, pues no, el tiempo no nos va a dar, pero resumiéndolos, bueno, encontraron que se estimó en ese estudio que la frecuencia de las infecciones se da del 2.1 hasta el 15.8%. Especialmente en la unidad de cuidados intensivos, se encontró que el 23.2% eran o se daban o se presentaban las infecciones nosocomiales. Y la letalidad asociada a estas infecciones nosocomiales fue del 25.5%. Inclusive, las infecciones nosocomiales están dentro de las notificaciones inmediatas. Ajá. En la parte es de la Secretaría la Dirección General de Epidemiología hace un seguimiento y dentro de las enfermedades que son de inmediato conocimiento o que el hospital tiene que reportar inmediatamente son las infecciones nosocomiales. Por lo tanto, bueno, pues sí tienen una importancia. Bien, aquí les puse más o menos la proporción de a qué corresponde la magnitud, a qué corresponden, ¿no? Las diferentes tipos de infecciones dentro del hospital. Y tenemos las neumonías, ese es el azul, que si se dan cuenta, son casi el 40%, es muy alto. Esa es la parte más importante, ¿no? Las infecciones urinarias, las heridas quirúrgicas y las infecciones del torrente sanguíneo. Más o menos esta es la proporción que se estuvo detectando en este estudio. Entonces, y sabemos que las neumonías, pues generalmente son de gravedad. Como tal, es una enfermedad que es grave. Entonces, pues nuestro problema interno es también importante. Bien, ya con todo esto, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Los hospitales tienen muy, muy bien detectado el tema, tienen información y hacen todas las medidas preventivas, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. Se está trabajando internamente y se está manejando bien. Pero bueno, hay cuatro componentes que son importantes y que además están normados en la vigilancia epidemiológica. De hecho, existe una norma es una norma de vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, es obligación que todos los hospitales la tengan. Y bueno, pues obviamente la vigilancia epidemiológica en el paciente, ¿no? La enfermera tiene que estar constantemente, si es una herida, por ejemplo, estar checando, ¿no? Por eso se checan siempre los signos, se checa la temperatura 3 o 4 veces al día, que a veces uno está durmiendo y ahí va la enfermera a checarte la temperatura. Bueno, pues es parte de estar vigilando que no se desarrolle alguna infección. Entonces, ese es un punto importante. Tenemos otro punto importante que es el control de infecciones, obviamente, al personal de salud, a través justo de el equipo de protección personal. Tenemos los procedimientos para asistir al paciente, que sería
hay todo un procedimiento para minimizar justo y tener la asepsia importante para evitar un contagio durante las intervenciones de los pacientes. Y importante que todas coadyuvan esta coadyuva a todas las anteriores, es la educación al personal de salud y a los pacientes. Y este es importante. Obviamente, el personal de salud tiene la información. A veces se nos olvida un poquito concientizar al paciente, obviamente por la carga de trabajo, ¿no? O incluso a los familiares, ¿sí? ¿Por qué me tengo que poner cubrebocas y por qué me tengo que poner y por qué tengo que estar así? Bueno, hay que explicarles un poquito sencillo. ¿Sabe qué? Pues es por protección a su paciente porque se puede infectar de algo, ¿no? O sea, entonces, esta parte sí sería como importante tomarla en cuenta. Ahora bien, esto es muy general, se me pueden pasar algunas cosas. Quiero decirles que, y lo estoy tratando lo más sencillo posible porque, bueno, pues el público que nosotros estábamos, también pues tenemos público de protección civil y de otras dependencias. Y la intención, bueno, pues es ir viendo, ¿no? Ir viendo qué está pasando. Y algunas técnicas importantes para una prevención, o las esenciales, diría yo, son los buenos hábitos de limpieza a nivel personal. Se hizo también un estudio en donde simplemente haciendo uso de la limpieza de manos, ajá, que pues está acá abajo, lavarse las manos después de manipular, tocar cualquier objeto, ¿no? Que tenga relación con la sangre, orina, saliva, heces fecales. Incluso cada que uno esté atendiendo a algún paciente después de eso, se hizo un estudio donde se redujeron las infecciones, este, creo que en un 30%, únicamente observando la limpieza de manos, ¿no? Estarse lavando las manos. Las manos sería como el vehículo más fácil para que se puedan transmitir las enfermedades. Obviamente el monitoreo que ya les había comentado, monitoreo y supervisión del paciente, la higiene al momento de preparar los alimentos, ¿no? Esto sería si tuviéramos una enfermedad a través de la preparación de alimentos. Y bueno, hay otras líneas, otras líneas de acción específica en donde estas son líneas de acción para el cuidado del paciente, que sería la higiene del paciente, técnicas de asepsia, uso de antisépticos y control de visitas, ¿no? Esta parte es importante, que se hace muy bien, pero pues a veces se nos pasa, ¿no? O a veces nuestros mismos familiares, como no saben, no llevan al paciente algo que les pudiera hacer daño, ¿no? Esto es muy general. Tenemos otras líneas de acción como para prevención, ya como procedimientos, que sería lo que les comentaba antes. Bueno, pues es eh, evitar las neumonías que están asociadas a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, hay un procedimiento para esto, que obviamente lo siguen, por supuesto, pero a veces estamos tan familiarizados con el trabajo, lo hacemos tan cotidianamente que a veces nos falta poner un poquito de atención en detalles en el procedimiento, ¿no? Y a veces se nos pudiera barrer por ahí algo. Obviamente, las enfermedades de vías urinarias asociadas al catéter, que también hay todo un procedimiento, en sitios quirúrgicos y curación de heridas, y obviamente las del torrente sanguíneo, que está asociado a dispositivos periféricos y centrales, ¿no? Esto viene en una guía que sacó la Secretaría de Salud. Viene muy detallado. Digo, aquí yo no puedo hacerlo tan detallado y tampoco es el tema, porque pues, las personas que se dedican de esto cuando lo conocen, y las que no, pues es importante simplemente saber que existen estos procedimientos, que existe y que se está trabajando para, obviamente, prevenir o mitigar la aparición de estas enfermedades, ¿no? La seguridad del personal de salud. Esto es muy importante, que también a veces nos confiamos como trabajadores, ¿no? Obviamente, la protección del trabajador es muy importante, su mascarilla N95, los uniformes, su bata, ajá,
A lo mejor en este caso, pues aparte está este dispositivo, la careta, los guantes. Aquí no puse los guantes, están los guantes, bueno, por eso puse. Aquí si se fijan trae un traje, de plástico transparente está totalmente aislada ella, ¿no? Entonces, estos cuidados son muy importantes para evitar que el personal médico se contagie. Ujú. Dice protocolo para quien está expuesto, ¿no? A enfermedades. Hay todo un protocolo también. Hay un protocolo para los accidentes, ya sea por exposición de sangre, fluidos o punzocortantes, ¿no? Obviamente, inmediatamente de una exposición hay que dar una quimioprofilaxis o un tratamiento, ¿no? Un tratamiento para la enfermedad a la que estemos expuestos. Y obviamente la inmunización del personal. Por eso, cuando estuvieron disponibles las vacunas para el COVID, lo primero que dijeron, vamos a atender a las personas, las vamos a vacunar primero a las personas que están en contacto y que están en hospitales COVID, ¿no? Obviamente, en cuanto se pueda, hay que buscar vacunarlo. Esa es parte del protocolo. Aquí viene la higiene hospitalaria, desde la elección de uso de desinfectantes hospitalarios, hay varios. Creo que han encontrado uno que parece ser que no es tan correcto, ¿no? No lo puse aquí porque quise como abreviar, ¿no? Procedimientos de limpieza, ¿en dónde? Bueno, pues importante, ¿no? En la habitación del paciente, en áreas de aislamiento, en las áreas críticas que les había mencionado antes. Bueno, aquí estoy, quirófanos. Quiero platicarles una anécdota con los quirófanos. En alguna ocasión, voy a decir el pecado, no el pecador, fui a evaluar un hospital, entré a un quirófano y resulta que estaban, yo creo que eran estudiantes, eran residentes, estaban tres jóvenes ahí, pero tenían sus mochilas con su celular. Imagínense ingresar a una sala de operaciones, a un quirófano, con sus mochilas. Si se transportan en el metro, si en el camión, si lo ponen abajo, si entran al baño. ¿Sí? Entonces, yo le comenté a la persona que me estaba acompañando, oiga, esto no está bien. O sea, ¿cómo vas a meter a una sala de operaciones sus mochilas, ¿no? Los celulares y me dijo, es que, ¿qué cree? En sus anaqueles, tienen sus anaqueles, pero los abren y se roban sus cosas. Bueno, pues hay que tomar solución para que eso no pase, pero no podemos meter. ¿Por qué? Porque estamos ingresando microorganismos de esa manera, ¿no? Ok, eso les quería platicar porque me llama mucho la atención, ¿no? Obviamente, pues la limpieza de derrame y sangre y fluidos corporales, la desinfección del instrumental, por supuesto, y equipos que se usaron en el paciente, el manejo higiénico de la ropería. Ya voy a terminar. Aquí hay otras líneas de acción, obviamente la vigilancia de casos especiales, tenemos la esterilización y uso de materiales, el protocolo para reusar algunos materiales, manejo de alimentos, medicación, protocolo de servicio de hemodiálisis. Este es otro punto importante, imagínense, la hemodiálisis sería otro punto crítico, ¿no? Que bueno, se me pasó. Servicio de ambulancias y supervisión de la calidad de agua. Esto se los dejo en el tintero porque en el próximo tema de calidad de agua lo voy a tratar más a fondo, pero la supervisión de calidad de agua es importantísima, ¿sí? Si nuestra calidad de agua no es importante, vamos a tener ahí problemas de origen infeccioso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer análisis de calidad de agua. Bien, rápidamente, fíjense, tenemos aquí, ahí les había comentado que lo íbamos a tocar, el Comité de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica. A veces es el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Y este comité es responsable de sensibilizar al equipo de salud en la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad y asepsia en la atención de salud. ¿Ok? Entonces, para prevenir las infecciones intrahospitalarias orientadas a la búsqueda activa de casos
de infecciones intrahospitalarias en el servicio ambulatorio y gestionar los recursos necesarios para detectar y controlar oportunamente las fuentes, factores de riesgo y brotes de infección. Entonces, bueno, aquí les puse un microscopio. Este microscopio, aquí están analizando y se puede conectar a una computadora donde se ven los hermosos microorganismos, ¿no? Entonces, estoy hablando de esta vigilancia que el comité realiza. ¿Qué otra cosa? Si yo, pensando en protección civil, que puedo entrar a un hospital porque voy a ver la parte de protección civil o del plan interno, sí, plan interno de protección civil. Yo no voy a poder evaluar todo eso, ¿verdad? Ni sé, ni me van a dar chance, ¿no? Pero a lo mejor ya como un arreglo, decir, oigan, quiero contribuir a esto, se le podría pedir al hospital que si cuenta con ese comité, preguntarles, oiga, ¿cuenta con el comité de infecciones intrahospitalarias? Ellos tienen que tener, ¿se acuerdan de las carpetas que les dije al principio? Tienen que tener toda una existencia documental de las acciones que se realiza para el control de las infecciones. Entonces, eso sí pueden decir, oye, me presta su carpeta en donde veo que sí está haciendo sus análisis y sí hace muestreos para vigilancia epidemiológica. Eso pudiera ser factible, pensando ya solamente, todo esto solamente es introducción. Ajá. Sí hay procedimientos específicos para vigilancia epidemiológica. Ajá. Sí hay un epidemiólogo. Eso nos va a llevar a que podamos nosotros saber si de alguna manera se está llevando a cabo, ¿no? La prevención. Y bueno, este comité debe vigilar que el plan, ¿no? El plan incluya todos los procedimientos específicos que les había comentado antes, ante cualquier caso aquí tengo epidemias, pero sería de infecciones, ¿no? O brote de alguna epidemia dentro del hospital. Terminé con esta parte. Muy buenos días.